y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Nuevamente es un placer saludarles a cada uno de ustedes y pasar unos momentos más juntos meditando en la palabra de Dios. Hoy ha sido un día muy hermoso desde esta mañana y luego por la tarde participamos de los bautismos allá en Paso Córdoba, en el Río Negro, y fue muy bonito. Realmente nos tocó un día maravilloso. Quiero dar la bienvenida a todos los que están aquí y que nos han venido siguiendo noche tras noche en estas reuniones. También aquellos que veo que hoy nos visitan por primera vez, sean cordialmente bienvenidos. Y también aquellos que se nos unen a través de toda la red de canales del Evangelio Eterno. Sean ustedes también bienvenidos. Antes de abrir la palabra de Dios, quiero hacer entrega de los certificados bautismales a los que esta tarde fueron bautizados. Y les voy a pedir a Mauricio que me ayude, por favor. Te los voy a ir pasando y tú se los vas entregando. Joyce Gallo Minguillo. Y su hijita Uma Abril Ríos Gallo. Lady Karina Flores. Lady Karina Flores Calle. Felicidades a cada uno de ustedes. Joan Gabriel Calle Flores. Y vamos a hacer entrega también a los demás que no les habíamos dado aún del último bautismo. Vanessa Flores Calle. Vanessa. Allá viene. Juan Trujillo Calle Tancara. Adrián Calle Flores. Son muchos de la misma familia, Amalia Calle Fulcata. Esta es la matriarca. Y también está Néstor Nemio Flores, el patriarca. Franz Rodríguez Flores Calles. Rodrigo. Franz. Wow, una familia entera para Cristo Jesús. Y entonces, ahora el papá va a tener el privilegio de entregarle a sus hijos también. Pero nos queda alguien más. Ana María Flores Ortiz. Y ahora sí, Keila y Simón, los hijos de Mauricio, que también fueron bautizados. Ya los ven a ustedes a ellos sirviendo en la causa del Señor, tocando, participando. Qué bonito es ver a los jóvenes participar de esta manera. ¿Okay? Muchas gracias. Y qué bonito es ver que se han mantenido fieles en el camino del Señor, ¿verdad? Eso es lo más lindo. A veces algunos se bautizan y no siguen, pero estos están fieles aquí. Bendito sea el nombre de Cristo. Vamos a ir a nuestro estudio de la palabra de Dios en esta hora, pero mi costumbre es encomendarme en las manos del Señor antes de trazar la palabra de Dios.
Aquellos que puedan acompañarme, acostumbro a orar a mi Padre Celestial de rodillas. Si no puedes arrodillarte, inclina las rodillas de tu alma. Amante Padre y Dios nuestro, bendito y glorificado sea tu nombre. Bendito sea tu Hijo Jesucristo, quien ha hecho posible toda esta preciosa salvación que tú ofreces a cada uno de tus hijos. Y gracias porque podemos invocar la presencia de tu Espíritu Santo en nuestro medio. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo me ilumine, me dé palabras para compartir lo que está escrito por los santos profetas de Dios. Y que el mismo Espíritu Santo aplique a cada corazón, ministre a cada uno de los presentes con la verdad de tu palabra. Nos encomendamos a ti en esta hora, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. En todos estos temas anteriores hemos venido estudiando cómo conocer el tiempo. Porque el Señor Jesús nos dejó un mapa trazado de las cosas que habían de suceder justo antes de su venida. Y ya hemos avanzado en este estudio de Mateo capítulo 24. Hoy nos toca ver sobre la gran tribulación. Vimos ayer que hay muchos que creen que la tribulación no la va a pasar la iglesia aquí en la tierra. Es decir, hay muchos cristianos que dicen que el Señor va a llevarse a su iglesia, se la va a arrebatar antes que venga el periodo de tribulación. Pero leímos las palabras del Señor Jesús, que Él va a venir a recoger a su iglesia, a sus escogidos, después de la tribulación. Mateo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y recogerán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. El recogimiento de los escogidos del Señor, de su pueblo, será, como dice aquí, inmediatamente después de la tribulación. Va a venir la liberación del pueblo de Dios. El profeta Daniel habló de ese terrible periodo de angustia que vendrá. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Y el profeta que profetizó desde Babilonia dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua.
Daniel habla de un gran tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Pero también dice que en ese tiempo de angustia vendrá la liberación del pueblo de Dios, los que se hallen escritos en el libro de la vida. Y el gran príncipe Miguel, en el idioma hebreo en que se escribió el libro de Daniel, se dice, o su nombre en hebreo es Micael, Micael. Y literalmente Micael, Miguel en español, significa en hebreo quien es igual a Dios. Él en hebreo es Dios. Micael, quien igual o como Dios. Quien es como Dios, quien es igual a Dios. Este nombre, Micael, aparece en varios lugares de la Biblia. Y siempre se refiere a un ser exaltado que es Dios. Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 12, dice el versículo 7. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Por un lado de la batalla estaba Micael y sus ángeles, y por el otro lado el dragón, Satanás, y sus ángeles, y fueron arrojados del cielo. A Miguel se le llama el arcángel Miguel. En el libro de Judas, justo antes de Apocalipsis, dice, solamente tiene un capítulo, pero en el versículo 9 cuenta una historia impresionante. Dice, cuando el arcángel Micael o Miguel contendía con el diablo. Pero esta vez no es la batalla en el cielo. Miren lo que estaba en disputa entre Micael y el diablo. Contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Aquí a Micael se le llama el arcángel Miguel. Pero viene a esta tierra y se encuentra frente a frente con Satanás. Y disputa por el cuerpo de Moisés. Moisés, siervo de Dios, murió en los campos de Moab antes de entrar en la tierra prometida. Y aunque no pudo entrar a la tierra prometida por el pecado que él cometió al perder los estribos y herir la roca en lugar de hablarle, sin embargo, se arrepintió profundamente. Y Dios lo perdonó. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 34, Deuteronomio 34, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo.
a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. No vamos a leer todo el capítulo, pero tuve el privilegio de estar allí sobre el monte Pisga, en el mismo lugar donde Moisés subió para ver todo el valle del Jordán. Frente a Jericó, al otro lado del río, está la ciudad de Jericó hasta el día de hoy. Y de allí, en un día claro, se alcanza a ver hasta el norte de Israel. Y si la atmósfera está clara, se puede alcanzar a ver hasta el mar Mediterráneo. Una vista extraordinaria. Pero lo que me interesa leer de aquí de Moisés es que dice en el versículo 4, le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Qué triste para este caudillo de Dios. 40 años lidiando con la congregación del pueblo de Israel en el desierto, pasando tantas penurias. Toda la historia está en los libros anteriores. Este es el fin de la historia de Moisés. Y dice el versículo 5, murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Entonces Moisés murió, Jehová mismo lo enterró. Nadie sabe dónde fue enterrado. Pero ahora encontramos que el arcángel Micael se enfrenta con Satanás, con el diablo, disputando el cuerpo de Moisés. La Biblia en el libro de Judas no nos dice quién ganó la disputa, pero sí sabemos quién la ganó. Había venido el dador de la vida, aquel que es uno con el Padre desde toda la eternidad, jefe de los ángeles, porque la palabra arcángel, no se confundan, no quiere decir un nivel de ángeles. Algunos dicen que hay ángeles, hay querubines, hay serafines y hay arcángeles. La Biblia menciona solamente un arcángel y su nombre es quien es igual a Dios. Y la palabra arcángel significa jefe supremo de los ángeles, comandante de los ángeles. Y ese Miguel es nada más ni nada menos que el dador de la vida, el que vino a resucitar a Moisés. Y sabemos que lo resucitó porque aparece vivo sobre el monte de la transfiguración junto con Elías, cuando Cristo se transfiguró delante de sus discípulos. Moisés y Elías. Elías fue llevado al cielo vivo sin gustar la muerte, en un carro de fuego. Pero Moisés murió y fue enterrado. Pero el dador de la vida, el autor de la vida,
el Hijo de Dios, Jesucristo, lo resucitó y se lo llevó al cielo. Y por eso lo encontramos vivo hablando con Jesús sobre el monte de la transfiguración. Por cierto, hay algo muy interesante en esa historia de la transfiguración. Si vamos a Mateo en el capítulo 17, Mateo 17 está la historia de cuando Cristo se transfiguró sobre el monte Tabor. Pero hay un versículo que para muchos es un misterio o no tienen explicación. Una vez estando en California, comencé a tratar de compartir el evangelio con un caballero árabe. Y este árabe era musulmán. Y hablábamos y sacamos que teníamos muchas cosas en común, que creíamos en un solo Dios, sí, nosotros solo Alá, etc. Pero en medio de la conversación, yo le pregunté si él creía en Cristo, porque quería llevarlo a que aceptara al Señor Jesús, ya que era musulmán. Me dijo, oh sí, yo creo en Cristo. Oh, entonces tú eres cristiano. Bueno, no cristiano, pero sí creo en Cristo. Yo creo que Él fue un profeta. ¿Pero tú no crees que Él es el Hijo de Dios? Para no hacerles larga la conversación, estuvimos más de una hora hablando. Y finalmente cuando lo llevé, bueno, si Él es profeta de Dios, ¿tú crees que lo que Él dijo es palabra de Dios? Y lo fui llevando punto a punto. Mira lo que Él dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Etcétera. Y finalmente, este hombre musulmán me dice, mira, el Corán enseña que Cristo fue un profeta, pero yo creo que fue un falso profeta. El único profeta verdadero fue Mahoma, Mohammed. Y yo le dije, ¿y por qué tú dices que Cristo fue un falso profeta? Me dijo, mira, ahí en tu Biblia y hasta se sabía el capítulo y el versículo. Me dice, ahí tienes tu Biblia, léelo y te voy a demostrar que Jesús es un falso profeta, porque dio una profecía falsa que no se cumplió. Y me hizo leer Mateo 16, versículos 27 y 28. Mateo 16, 27 y 28. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero el problema está en el versículo que sigue. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí. Cuando él dijo esas palabras, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Y ahora qué me dices? Ese Jesús profetizó que iba a venir en gloria, pero que algunos de los que estaban allí iban a estar vivos para ver cuando Él viniera en su gloria. Y eso pasó hace 2000 años atrás y no hay ninguno de ellos vivo. Falsa profecía. Prueba de que Jesús es un falso profeta. ¿Qué le hubieran dicho ustedes? Así, me desafió, pero directo en la cara. Yo le dije,
Vamos a seguir leyendo. Pero me vas a explicar por qué él dio una falsa profecía. Leamos un poquito más. El versículo que sigue. 6 días después. ¿Después de qué? Después de lo que Jesús había declarado. Esta frase relaciona en tiempo la declaración de Cristo y asevera que 6 días más tarde, después de que él había dicho eso, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Resplandeció su rostro como el sol. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí que les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban en cuerpo y alma, porque Pedro hasta quiso hacerles una enramada donde pudieran refugiarse. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. ¿Ustedes saben lo que pasó aquí? ¿Por qué Jesús se transfiguró delante de sus discípulos? Su rostro brilló como el sol al mediodía. Sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y una nube de gloria lo cubrió. ¿Por qué? ¿Y por qué se le aparecieron Moisés y Elías? ¿Quiénes eran los 3 que lo vieron? Pedro, Jacobo y Juan. Uno de ellos da testimonio de lo que él vio. Y vamos a ir a la epístola de Pedro. Y el apóstol Pedro cuenta de esta experiencia sobre el monte. En su segunda epístola, segunda de Pedro, capítulo 1, dice el versículo 16: Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. No os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pedro dice que cuando los apóstoles predicaban de la gloria, de la majestad, de la venida del Señor Jesús, que va a venir en poder y gloria, no eran cuentos inventados, porque ellos lo vieron con sus propios ojos.
La transfiguración de Cristo no solo fue para mostrar su poder, como dice aquí, su poder, pero también la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué la venida? Sobre el monte de la transfiguración, estos dos personajes, Moisés y Elías, con Cristo glorificado, fue una demostración, una representación en miniatura de su reino de gloria. Porque cuando Él venga en gloria y majestad, como estudiamos la primera noche, los muertos en Cristo resucitarán y los vivos seremos transformados para recibir al Señor y juntos seremos arrebatados en las nubes para darle la bienvenida en el aire. Aprendimos que en la venida del Señor Jesús va a haber dos grupos de redimidos. Los que estén vivos, que no van a gustar la muerte, y los que resuciten. Y todos juntos seremos glorificados para irnos con Él. Entonces, ¿quién es el arcángel Miguel? Vayan a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículos 15 en adelante. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, ¿cómo? Con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En Moisés y Elías estaba la representación del reino de gloria. Moisés representa a todos los que en la venida del Señor Jesús serán resucitados, así como Moisés fue resucitado. Y Elías representa a todos los que no van, mejor digo, no vamos a gustar la muerte, porque estaremos vivos cuando venga el Señor Jesús y pasaremos de vida terrena a vida eterna sin gustar la muerte. En esas dos personas, esos dos personajes, está representada toda la humanidad de los redimidos, todos los justos, cuando venga el Señor. Y va a venir en gloria y en majestad, y va a resucitar a los muertos, y los vivos seremos transformados para irnos con Él. Entonces, le expliqué esto al árabe. Se quedó escuchando. Y me dijo, usted es la primera persona que me da una respuesta a esto. Le he presentado esto mismo a un montón de cristianos y no saben cómo responderme. Y yo le dije, se cumplieron las palabras de Cristo. ¿Hay alguno entre vosotros
que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre en toda su gloria y en su reino. Y 3 de esos estuvieron presentes y lo vieron glorificado como en su reino de gloria, cubierto por la nube de gloria, una representación en miniatura de su reino de gloria. El árabe me dijo, mire, la verdad que usted no me va a hacer cristiano, ni yo lo voy a hacer musulmán a usted. Pero una cosa le puedo decir, es la primera vez que alguien me respondió a esto. Y sí, prefiero creer, porque el Corán así lo enseña, que Jesús es un profeta de Dios y no un falso profeta. Pero mi duda era por la falsa profecía y usted me lo respondió. Bueno, si aceptó o no aceptó a Cristo como su Salvador, porque yo lo apelé a que lo hiciera, no lo sé. Pero una cosa sé, que a lo menos me dijo, prefiero creer en un Cristo, profeta de Dios, y no en un profeta falso. Y ya se me quitó esa traba, esa duda que yo tenía por esta profecía falsa de Jesús. Bueno, hemos visto entonces que el arcángel Miguel es el que viene a dar vida a los muertos. Y en Daniel capítulo 12 dice, se levantará Miguel, el gran príncipe, que defiende a los hijos de su pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo de angustia serán libertados los hijos de Dios, tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. E inmediatamente después de eso, habla de la resurrección de los muertos. Pero hoy mi tema no es la venida de Cristo, porque eso ya lo hablamos las noches anteriores. Hoy mi tema es lo que va a suceder antes de la venida de Cristo, la gran tribulación. Y Daniel dice que Micael, el Hijo de Dios, el Eterno, y por favor nadie vaya a salir de este lugar diciendo que el pastor Gambetta dice que Jesús es un arcángel. No, yo no dije eso. Yo dije que Jesús es el arcángel y uno solo y no hay otro. Y no es un nivel de ángeles. En la doctrina popular, la iglesia popular dice que hay 4 arcángeles: Miguel, Rafael, Gabriel y Ariel, 4 arcángeles. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia solo habla de un arcángel, Micael, quien es igual a Dios. Gabriel nunca se le llama arcángel en la Biblia, se le llama el ángel Gabriel, tanto en el libro de Daniel como en el Nuevo Testamento, el ángel Gabriel. Rafael no está mencionado en la Biblia, en ninguna parte. Y Ariel es el nombre de una ciudad, la ciudad de Sión lleva también el nombre de Ariel, pero no hay ningún ángel que se llame Ariel en la Biblia. Cuando nosotros basamos nuestra fe en la palabra de Dios, estamos seguros. Entonces, Cristo, el arcángel, jefe supremo de
todos los ángeles. Es quien se va a levantar en el tiempo de angustia para defender a su pueblo. Y en el tiempo de angustia vendrá la liberación del pueblo de Dios. Si bien es muy duro tener que ver que el pueblo de Dios tendrá que pasar por ese tiempo de prueba, por esa hora terrible, son buenas noticias saber que tenemos un defensor que es Cristo Jesús. Y Él va a pelear por nosotros. Y Él va a libertar a su pueblo. Entonces, así como Daniel habla de un tiempo de angustia cual nunca fue, volvamos ahora a Mateo capítulo 24, el Señor Jesús habla también de este tiempo de angustia. Ya estudiamos el capítulo 24, ya hablamos de la tribulación que vendrá. Dice el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Las palabras de Jesús resuenan igual que las palabras de Daniel. Tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente, ni lo habrá. Y Jesús dice tribulación, cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ese periodo terrible de tribulación es la prueba final por la cual pasarán o pasaremos todos los habitantes de este mundo. Y eso decidirá el destino eterno de cada uno de los habitantes. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, dice, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Antes que Cristo venga, viene una hora de prueba, cual nunca ha habido. Sobre el mundo entero es esa hora de prueba, para probar a los que moran sobre la tierra. Y allí será la última oportunidad de mostrar de qué lado estaremos. Dios tiene un mensaje final que manda a los habitantes de toda la tierra. Apocalipsis capítulo 14. Dice el versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Un ángel es un mensajero que trae un mensaje solemne, y este mensaje es global a todos los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, versículo 7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad
a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este primer ángel, porque son 3 los que vio Juan, anuncia que la hora del juicio de Dios ha llegado y llama a los habitantes de toda la tierra a adorar al único Dios verdadero, al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel, versículo 8, le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esto parece algo raro. Ha caído Babilonia, ha emborrachado a todas las naciones del vino del furor, como que la ciudad de Babilonia cayó hace 2500 años atrás. Porque en el libro de Apocalipsis hay este anuncio. Y vamos a ver que este es el último mensaje de Dios para el planeta Tierra. Lo vamos a ver en un momento. Leamos el tercer ángel. Versículo 9. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia, que no leímos recién. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré en medio de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra. Y aquí está la palabra de la paciencia del Señor. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El tercer ángel habla de un poder dictatorial terrible que se va a hacer adorar como si fuera Dios. Y la amenaza, que no es amenaza, es advertencia de Dios, es: si alguno adora a la bestia y a su imagen, o recibe la marca de la bestia, va a beber del vino de la ira de Dios. Y el vino de la ira de Dios se revela en las 7 copas de ira. Apocalipsis 15:1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable: 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Versículo 7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Pero la advertencia del tercer ángel es: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca de la bestia en su frente o en su mano, beberá del vino de la ira de Dios,
que es vaciado puro en el cáliz de su ira. Y hay 7 copas, 7 cálices que contienen la ira de Dios y van a ser derramadas consecutivamente una tras otra sobre los habitantes de la tierra. Oh, si ustedes quieren leer algo increíble, lean el capítulo 16. No tengo esta noche el tiempo de leerlo, pero dice el versículo 1: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. La primera de esas 7 copas de ira, de esas 7 plagas postreras, es derramada sobre los hombres que adoran a la bestia y a su imagen, y les va a brotar por todo el cuerpo tumores malignos, supurando, pestilentes. Por eso Dios advierte. Y aquí hay algo muy importante. El mundo cristiano en general muy poco estudia el libro de Apocalipsis. Es más, se ha enseñado, como vimos anoche, a la mayoría de los cristianos en las distintas denominaciones que Cristo va a venir antes del reinado de la bestia, o el anticristo, o el hombre de pecado, o el hijo de perdición, y que Cristo se va a raptar, se va a arrebatar a su iglesia y se la va a llevar al cielo, y que la iglesia del Señor no tiene que pasar por la gran tribulación. Por eso se le presta tan poca atención al libro de Apocalipsis. Muchos ni lo explican ni lo predican porque dicen: no se aplica a nosotros. Se aplica a los que quedan aquí en la tierra después que el Señor se haya llevado a su iglesia. Pero nosotros aprendimos, y lo estamos viendo en esta noche, que después de la tribulación de aquellos días, el Señor va a venir a recoger a sus escogidos. Y eso significa que todo lo que el Señor Jesús habló se aplica a su pueblo en el tiempo del fin. Y Mateo 24 especialmente, que habla de las señales antes de la venida de Cristo, nos habla de esa gran tribulación. Y dice que después de la tribulación el Señor vendrá con sus ángeles a recoger a sus escogidos. ¿Saben cuál es el peligro? Que el mundo cristiano en general le tome no la venida del Señor Jesús, porque ya aprendimos anoche que la venida del Señor Jesús no le va a tomar por sorpresa a los hijos de Dios, porque Él dejó señales. Y dejó un mapa que va señalando el camino, todo lo que tiene que suceder antes. Dice: mas a vosotros no os tomará por sorpresa como ladrón en la noche, porque vosotros sois hijos de la luz y del día, y no de la noche y de las tinieblas. Los que estén esperando su venida, no les va a tomar por sorpresa, como se enseña que la venida del Señor va a ser sorpresiva, pero que el Señor se va a raptar a su iglesia. El peligro es que si el mundo cristiano está esperando un rapto y que van a ser sacados de esta tierra para no pasar por la tribulación,
que venga ese periodo, ese tiempo de angustia, cual nunca ha habido, ni lo habrá. Esa gran tribulación como nunca jamás ha venido y que está muy cercana y los tome desapercibidos. Ahí sí será una terrible tragedia, porque no estarán preparados para pasar por esa hora de prueba que viene sobre el mundo entero antes de la venida del Señor Jesús, para probar a todos los que moran en la tierra. Y ese tiempo de angustia y tribulación tiene que ver con la bestia. ¿Qué es la bestia? Bueno, en Apocalipsis capítulo 13, acabamos de leer el 14, y por cierto les dije, les voy a mostrar que este mensaje de los 3 ángeles es el último que va a ser dado a los habitantes de esta tierra. Dios siempre ha mandado mensajes a su pueblo, pero temed a Dios y dadle gloria, adorad al que hizo el cielo, la tierra y el mar, porque la hora de su juicio ha venido. Ha caído Babilonia, porque ha emborrachado a todos del vino del furor de su fornicación. Y si alguno adora a la bestia y a su imagen, este triple mensaje de los 3 ángeles es el último que va a ser dado, porque si ustedes se fijan, lo que sigue después de esto, dice el versículo 14, miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. La siega final, la cosecha final, es la venida del Señor Jesús. Y aquí dice, una nube blanca, y venía uno sentado en la nube, y traía la hoz para recoger la cosecha de la tierra. Y hay 2 cosechas. Primero está la cosecha del grano y después está la cosecha de las uvas. La venida del Señor Jesús está precedida por el último mensaje de amonestación, de advertencia para los habitantes de esta tierra. Y tiene que ver con este poder que la Biblia le llama la bestia y su imagen y la marca de la bestia. Pero resulta que el mundo evangélico dice, no, eso de la bestia y la marca de la bestia, eso va a venir allá en la tribulación cuando ya nosotros estemos en el cielo. No nos tenemos que preocupar por eso. ¿Y por qué será que el Señor se tomó todo el tiempo de hablar de eso? Y el Señor Jesucristo nos dice, hay una gran tribulación que vendrá, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Y si aquellos días de tribulación no se acortaran, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces es muy importante que estudiemos lo que va a pasar durante la gran tribulación. Tenemos un mensaje que dar al mundo. El mundo tiene que ser advertido. Capítulo 13 de Apocalipsis habla de la bestia. Nomás les voy a leer unos versículos de la bestia y de su imagen. Dice el versículo 14, engaña a los moradores de la tierra
con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahora, esto es muy grave, porque por un lado Dios advierte: no adoren a la bestia y a su imagen, porque van a beber del vino de la ira de Dios. Pero por otro lado, se va a mandar a matar a todo el que no adore la bestia. Y tú me dices, bueno, de todos modos, por un lado o por el otro, nos van a matar. Porque si adoramos a la bestia, vamos a ser quemados con fuego y azufre. Y vamos a pasar por las 7 plagas postreras. Pero si no adoramos a la bestia y a su imagen, se va a dar una orden: que se les ponga una marca a los que adoran a la bestia, y el que no tenga la marca, dice, que se mande a matar a todo el que no la adore. Dice el versículo 7, se le permitió a la bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Ahora vean, si va a haber una guerra contra los santos. Y según las palabras del Señor Jesús, muchos serán entregados a muerte. Vuelvan por un momentito a Mateo 24. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Os entregarán a tribulación y os matarán. Y tú dices, pero ¿cómo Dios va a permitir que algunos de sus hijos tengan que morir? El siervo de Jehová, Moisés, tuvo que morir, pero el Señor lo resucitó. Y sin embargo, el siervo de Jehová, Elías, fue llevado vivo al cielo sin ver la muerte. Dios tiene sus propósitos, pero una cosa es cierta, que si nuestra lealtad está con el Dios creador de los cielos y de la tierra, ya sea vivos o muertos, vamos a ver al Señor y viviremos con Él eternamente. Esa es la promesa, porque cuando Él venga va a resucitar a los que murieron. Ahora el asunto es este. ¿Qué es la bestia? ¿Qué es
la imagen de la bestia, que es la marca de la bestia. Aquí dice, en Apocalipsis 13, donde leímos hace un momentito, dice que la bestia se le dio autoridad sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban en el libro de la vida. Una bestia en la Biblia, todas las veces que habla de bestias, en lenguaje profético, simbólico, se refiere a un poder opresivo y perseguidor del pueblo de Dios, pero también a un poder mundial. Por ejemplo, en el libro de Daniel se habla de 4 bestias. Una como un león, otra como un oso, otra como un tigre con 4 cabezas y otra una bestia espantosa con 10 cuernos. Y cada una de esas bestias, el mismo libro de Daniel explica que son grandes reinos que trataron de dominar la tierra, imperios. La bestia de Apocalipsis también es un imperio político porque dice, se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pero es un poder global sobre el mundo entero. Ustedes han estado escuchando de lo que es la globalización y cómo los grandes del mundo están buscando unificar las naciones bajo un solo gobierno, un solo sistema monetario, una sola ley que gobierne a todas las naciones. Y lo que acaba de suceder con la pandemia fue una prueba de eso. Las leyes de salud se aplicaron a todas las naciones y todos tuvieron que sujetarse. Fue un simulacro para ver hasta dónde las naciones de la tierra se sujetan a una orden global. La Biblia profetiza que viene un poder perseguidor contra el pueblo de Dios, pero también totalitario, que va a tener control sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y todos se van a someter, pero también dice que lo van a adorar. La bestia la adorarán los habitantes de la tierra. Quiere decir que es un poder político, pero también es un poder religioso, porque se hace adorar como si fuera Dios. ¿Se acuerdan lo que vimos anoche, la profecía del apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, donde dice que el hombre de pecado, el hijo de perdición, se sentará aún en el templo de Dios, haciéndose adorar como si fuera Dios? Y eso, dijo Pablo, tiene que suceder antes de la venida de Cristo. Dijo, nadie os engañe, porque no vendrá el Señor sin que antes venga el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y va a ser adorado por todos. Así que es un poder político y es un poder religioso que va a dominar al mundo entero y va a exigir control completo de los habitantes de la tierra. La pregunta es, ¿nos someteremos nosotros? Dios dice, si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces es muy importante que nosotros entendamos este mensaje. Y es el mensaje que tiene que ser dado
tal cual como lo leímos, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, antes de que Cristo venga en la nube a recoger la cosecha final de esta tierra. Es más, el mensaje de estos 3 ángeles es el que va a madurar la cosecha. Unos para perdición y otros para salvación, de acuerdo a quienes cojamos adorar. Un versículo más, ya tenemos que terminar por el horario, pero todavía tenemos un tema mañana. Mañana vamos a cerrar todo esto con lo que es la abominación desoladora de Daniel, capítulo 12. ¿Okay? Pero yo quiero que ustedes vean cuán importante es lo que estamos viendo. Hablé del mensaje del primer ángel de adorar al Dios creador. Y hablé del mensaje del tercer ángel, que no adoremos a la bestia y no recibamos su marca. Dios también tiene un sello que Él coloca sobre sus siervos. Y la bestia tiene su marca que coloca sobre aquellos que la adoran. El mundo va a quedar dividido en 2 campos. Los que reciban el sello de Dios y los que reciban la marca de la bestia. Pero no hablamos del segundo ángel. Ha caído Babilonia. Y con eso voy a terminar. Apocalipsis, capítulo 17, nos explica qué es Babilonia. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá, te mostraré la condenación, la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué quiere decir la palabra ramera? ¿Qué es una ramera? Una prostituta. Te voy a mostrar la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué decía el mensaje del segundo ángel? Ha caído Babilonia porque ha hecho emborrachar a todas las naciones del vino de su fornicación. Pero aquí a Babilonia se le llama ramera, una mujer, y dice que esta mujer ha fornicado con los reyes de la tierra. Versículo 3. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio. ¿Y cuál es el nombre? Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Así que aquí vemos a una mujer prostituta, una fornicaria.
pero está montada encima de una bestia. Recuerden, una bestia es un poder político. Pero una mujer, ¿qué representa? ¿Qué representa en la Biblia, tanto en Apocalipsis como en toda la Biblia, una mujer? Muy bien, representa una iglesia. La esposa del Cordero es una mujer pura. Él es fiel, pero la prostituta es una iglesia infiel, que abandonó a su marido y está fornicando con los reyes de la tierra. Es decir, es una iglesia que tiene relaciones con los gobernantes de las naciones. Pero al mismo tiempo está montada sobre una bestia, que es un poder político. Y ha emborrachado a todas las naciones con el vino de su fornicación. En el Antiguo Testamento, la fornicación se llama cuando el pueblo de Dios deja de adorar al Dios verdadero para ir tras los ídolos, las imágenes, los dioses falsos. Dice la Escritura, han fornicado con las imágenes, con el leño y con el palo. Me dejaron a mí para adorar dioses falsos. Y aquí la Escritura presenta una iglesia, una mujer que está montada sobre un sistema político, que tiene conexiones con todas las casas reinantes, con los reyes de la tierra, con los líderes políticos, los gobernantes del mundo. La figura que tenemos aquí no da razón de confundirse. Un poder religioso, una mujer que ha enseñado sus doctrinas falsas y su fornicación, la adoración a los ídolos, a las imágenes, lo que la Biblia le llama fornicación, a todas las naciones de la tierra. Pero está montada sobre una bestia, un poder político, y va a llegar a gobernar al mundo entero. Hay una y solo una iglesia que tiene estas características. Ya gobernó las naciones del mundo, especialmente en Europa, por 1260 años en la Edad Media, y estaba profetizado también. Metida en la política, recibiría la bestia una herida de muerte, pero la herida mortal le sería sanada. Y luego el mundo entero sería en pos de la bestia. Todo eso está en el capítulo 13. Aquí hay una advertencia tremenda. En muy poco tiempo vamos a ver el surgimiento de este nuevo orden mundial, donde las naciones del mundo globalizadas estén unidas con un líder político. Pero ¿quién va a ser ese líder político? La Biblia no se explica claramente lo que va a suceder y quiénes le van a dar el poder a la bestia para gobernar el mundo entero. Ahí está en el capítulo 17, explica qué son las 7 cabezas, qué son los 10 cuernos. Todo eso está explicado
en Apocalipsis 17. Y yo les digo que se va a cumplir al pie de la letra. La palabra de Dios no falla, no falla. Todo lo que Dios ha hablado se ha cumplido y esta parte también se va a cumplir. Y nosotros tenemos que prepararnos para ese periodo de tribulación, de angustia que vendrá sobre el mundo entero. Sobre todo en aquellos que no van a adorar, no se van a someter a ese poder. Y como cristianos, es nuestra responsabilidad alertar al mundo. Dios nos ha llamado para esto. Y si nosotros fallamos en dar este mensaje, Dios nos va a pedir cuentas, porque Él lo dejó escrito en su palabra. Y tiene que ser dado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mañana nosotros vamos a ver la culminación de todo esto, lo que es la marca de la bestia. Y justamente tiene que ver con la abominación desoladora. Yo les suplico en el nombre del Señor que no se pierdan la culminación de esta serie de temas, porque ahí vamos a encajar todas las piezas del rompecabezas para entender lo que hemos venido estudiando todos estos días. Mi pregunta para ti es, ¿qué decisión tomarás? Recuerda, de mi reacción hacia este triple mensaje angélico depende mi bienestar presente y eterno. Mi destino lo decide a quién escojo adorar. Si adoro al Dios creador, y el Dios creador tiene una señal, la vimos esta mañana, ¿verdad? El Dios creador tiene una señal sobre sus hijos que le obedecen. ¿Y por qué dice? Adorad al que hizo el cielo, la tierra y el mar. Esa es una cita directa del cuarto mandamiento de la ley de Dios que dice: en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar, y reposó el 7º día. Por eso Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Y ya leímos esta mañana, ¿verdad? Que Dios coloca una señal sobre sus hijos como señal de que Él es su Dios, quien los santifica. Les di mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Pero también la bestia tiene una marca. Y esa marca de la bestia está en contraposición del sello de Dios. Y es la marca que muestra la autoridad que tiene este poder, que se atrevió a cambiar aún la ley de Dios, cambiar el día de reposo que Cristo bendijo y santificó desde la creación del mundo. Desde que Cristo, el Creador, creó este mundo, Él apartó el 7º día como su día sagrado. Pero este poder que se cree como Dios y se hace adorar como si fuera Dios, se atrevió a cambiar esa señal entre Dios y su pueblo y colocar una señal mostrando que tiene la autoridad como Dios en la tierra de mandar un mandamiento en contra de lo que Dios ha establecido. Un falso día de descanso. Y resulta que esta mujer que se llama Babilonia la Grande
Babilonia quiere decir confusión. Es la madre de las rameras, es decir, tiene hijas, iglesias que igual que la madre, tienen las mismas doctrinas, contrarias a Cristo, a su palabra, en violación a la santa ley de Dios. Mañana terminaremos de poner el rompecabezas completo. Quiero agradecerle su paciencia. Primero, la hora nos pasamos un poco, y segundo, porque aguantaron mis hipos. Gracias por haber sido tan amables con este servidor. Y les esperamos mañana. ¿A qué hora es la reunión? A las 10 de la mañana. Y allí vamos a cerrar poniendo todo esto junto. Pero mi pregunta sigue en pie. ¿A quién vas a adorar? La marca de quién vas a recibir en tu vida. ¿La marca de lealtad a Cristo el Creador? ¿O la marca de la rebelión contra Dios de aquel que se cree con el derecho aún de cambiar el mandamiento de Dios? La marca de la bestia. Que Dios te ayude a tomar tu decisión. Y esto es muy serio, porque tenemos que alertar. Y Dios nos ha llamado a enseñar su verdad. No solamente a creerla, a practicarla, pero también a enseñarla. Y no podemos ser de aquellos que den a la trompeta un sonido incierto. Tienes que estar seguro del mensaje que tienes que proclamar para así preparar a un mundo que esté listo para la venida del Señor. Que el Señor te ayude a tomar decisiones tan solemnes como estas. Muchas gracias. Querido y amoroso Padre que moras en la altura de los cielos, te damos las gracias, Señor, por permitirnos escuchar a tu siervo a través de la unción del Espíritu Santo. Y todos estos hermanos que se han dado presente, que han podido escuchar este mensaje precioso, que puedan tenerlo en la retina de sus memorias, Señor, y que el Espíritu Santo pueda tocarles sus corazones para que quieran conocer más de tu palabra. Señor, los encomiendo en tus manos, que tengan un sueño reparador y anímalos a que mañana puedan regresar. En el nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre, rogamos y pedimos. Amén. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.